El Señor está preparando a su pueblo y hoy vamos a ver otra arma que Dios ha preparado en su palabra. Que esta arma deshace todo proyecto, todo diseño infernal. Esta arma que hoy vamos a compartir es el arma más poderosa jamás conocida, jamás escrita en la palabra de Dios, que deshace toda altivez, todo argumento, todo plan, por más poderoso que sea del infierno, lo hace pedazos. Y está escrita en una palabra que a veces nosotros no le damos mucha importancia, ¿no? Las parábolas de Jesús tenían su importancia y tienen la importancia necesaria para estos tiempos, pero hay una en particular que nos llamó la atención y que hemos podido vivirla. Por eso se la estoy predicando. No solamente vivirla, sino que la estamos viviendo. Estamos procesando esta parábola en nuestras propias vidas. Y Dios me decía, compártela a mi pueblo para que ellos tengan esa arma poderosísima que deshace todo. Al final todo termina en esto, lo que vamos a contar. Y esta parábola fue escrita por Jesús. Por supuesto que Él sabía lo que estaba escribiendo. Él sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Pero para nosotros en este tiempo va a representar el éxito, la victoria. Y lo único que nos queda vivir es lo que vamos a compartir hoy. Esta parábola está en Lucas capítulo 10, en el verso 25 al 37. Consuelito, por favor, me alcanzas el vasito grande. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Amén. ¿Ya lo tienen? Yo quisiera que todos tuvieran, aunque sean en su celular. Si no tienen una Biblia, acá le presto la mía. ¿A alguien le falta una Biblia? ¿No? Para que podamos leerla y podamos verificar lo que el maestro hoy nos va a enseñar. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, la parábola del buen samaritano. Dice, en esto se presentó un experto en la ley. O sea que el que se presentó delante de Jesús no era cualquier cosa. No era una persona que no conocía. Era un experto en la ley y sabía lo que iba a preguntar, sabía lo que iba a decir. Y para poner a prueba a Jesús, mire cómo eran de sus mentalidades esta gente. Para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo una pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, que era más capo que el experto en la ley, le responde y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, lo felicitó, le dijo, bien maestro, bien has contestado, dijo Jesús, haz esto y vivirás, tendrás vida eterna. Entonces fue como un choque que vino hacia el experto de la ley, pero no se quedó conforme, porque él quería, dice, justificarse. Así que le volvió a preguntar al maestro, lo volvió a desafiar y le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí viene lo que Jesús nos quiere enseñar cuando tú estás en un proceso. Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, bajaba un hombre de Sucre hacia Yotala. Vamos a poner para que, ¿no? Y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, su celular, y lo golpearon. Y se fueron, dejándolo medio muerto, así como decimos nosotros, lo dejó medio muerto, ¿no? Resulta que de
viajaba por el mismo camino un sacerdote, o sea, un hombre de la ley, un hombre ungido, un hombre con vestiduras blancas, ¿no? Un capo de la ley, viajaba por el mismo lugar hacia Yotara y lo encuentra el tipo y lo mira y pasa de largo. Al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, uno de estos que ministra la alabanza, que tiene el corazón puesto en el Señor. ¿No es cierto que cuando él empieza a cantar, los ángeles bajan y le empiezan a ayudar? Un hombre que está en otra dimensión, más que nosotros. No lo sé, estará en el mismo corazón de Dios, no sé en qué dimensión estará, pero era un levita, un hombre encargado de todo lo que es la instrumentación, de todo el servicio, ¿no es cierto?, en el tabernáculo del Señor, un hombre importante delante de Dios también, y al verlo, al ver al hombre medio muerto, se desvió y siguió de largo. ¿Me está siguiendo? Entonces sonríe y Dios le ama. Ahorita tan serio. Y siguió de largo, pero dice, pero un samaritano en el cual los judíos no daban ni un peso, ni un mango daban por un samaritano. Lo veían como una lacra, ¿no? Una cosa que no sirve. Los judíos consideraban al samaritano, pero dice que un samaritano que iba de viaje llegó hacia Yotara donde estaba el hombre y viendo lo que hizo, dígalo, no lo tenga. ¿Qué hizo? ¿Dónde está su Biblia? ¿Qué está leyendo? ¿Dónde está su Biblia? ¿Y qué dice entonces? Está en otro lado usted, mire. Tuvo compasión. Dice que ese samaritano al verlo tuvo compasión, se compadeció de él, se acercó a él, le curó las heridas con vino y con aceite y se las vendó. Usted hágase la imaginación, usted va llegando a Yotara, ve al tipo tirado, no sé, hagamos cuenta que nosotros somos los samaritanos y nos acercamos al hombre, sacamos un poco de vino que llevábamos, un poco de aceite y empezamos a curarle las heridas que le había dejado el ladrón y empezar a vendarles para que no se infectara. Luego lo montó sobre su carro, aquí dice, bueno, el burro, la cargadura, lo montó sobre la cargadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó todo el resto del día y toda la noche. Porque dice que al día siguiente sacó varias monedas de plata, no cualquier cosa, y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídemelo. ¡Wow! Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo muera. Hermano, todo lo que tú haces para Jesús, Él te lo paga cuando Él vuelva. Amén. Entonces, usted dice, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres, le dijo al experto en la ley, piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces el experto en la ley se paró y le dijo, el que se compadeció de él. Contestó el experto en la ley y Jesús, que era más experto, le dijo, haz tú lo mismo. Con poquitas palabras le cayó la boca al experto de la ley. Lo único, hermanos amados, lo único que los religiosos y nosotros necesitamos saber para poder ayudar a alguien es que ese hombre o esa mujer es creación de Dios. Nada más. Y estaba en necesidad de amor y de misericordia.
Lo único que necesitamos saber para ayudar a una persona en necesidad es que esa persona es creación de Dios. Mira el que tiene al lado. Dígale, eres creación de Dios. No se asuste, no importa que se asuste, pero dígale, eres creación de Dios. Si usted va a ayudar a una persona, y este es el arma más poderosa que tenemos nosotros para derribar toda arma del enemigo, todo lo que el enemigo puede hacer con nosotros. Nosotros cuando ayudamos a una persona, sabiendo que es creación de Dios, el amor de Dios se derrama sobre nosotros. Amén. Y ese amor destruye todo argumento. Todo. Y le da la victoria a usted en cualquier tratamiento que esté con Dios. Ahora piense usted un poquito. A ver, yo lo pongo en prueba. Ahora piense. Póngase a pensar. ¿Cuántos piensan acá? Piense en una ocasión en la que alguien te ayudó cuando necesitabas ayuda. Piensa. Ahora respóndeme. ¿Por qué crees tú que esa persona te ayudó? ¿Por qué crees tú que esa persona te ayudó? ¿O nunca le han ayudado a usted? ¿Sí? ¿A cuántos no han ayudado aquí? A mí me han ayudado un montón de veces, mucha gente. ¿Y qué crees tú que esa persona... ¿Por qué crees que esa persona te ayudó? Porque amaba a Jesús y creía en su palabra. Ya, esa es una respuesta teológica tremenda, poderosa, pero seamos sinceros, ¿por qué creíste tú que te ayudó? Porque Dios nos corazón. Perdón. ¿Por? Porque Dios ha movido algo en su corazón. Porque Dios ha movido algo en su corazón, ¿bien? Porque Dios me ama y busca personas para que me ayuden. ¿Ya? ¿Por qué alguna vez, Consuelito, te ayudé yo? Digamos que yo te haya ayudado. ¿Por qué crees tú que el pastor te ayudó? Simple, sencillo. Porque es el pastor. ¿No? Amén. Ahora, ¿cómo te sentiste tú debido a lo que hizo esa persona por ti? ¿Cómo te sentiste cuando te ayudó? Agradecida. Bueno, hay algunos que no ya ayudaste a alguien, chao, no. Pero ¿cómo te sentiste tú cuando esa persona te ayudó? Agradecida, pastor. Agradecidos, ¿no es cierto? Bien, ahora reflexionemos sobre cuán probable es que ayudes a alguien necesitado y por qué podrías decidir ayudarlo o no. ¿Cuál sería tu motivación para ayudar a una persona? ¿De acuerdo? No mires la parábola del buen samaritano porque todos van a decir, por amor, hermano. No. ¿Cuál sería tu motivación para ayudarla? Hay muchas motivaciones. ¿Ah? Porque ese amor te ha conmovido. Porque Él más también me ayudó. Por el amor al prójimo. Porque todo lo que hago es para el Señor. Porque todo lo que hago es para el Señor. ¿Sabe cómo respondería el maestro? Le diría, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo que me estás diciendo a mí. Eso haz. Ese amor, esa ayuda, se transforma en amor. Y el amor es el que destruye todo argumento del infierno. Todo. No hay argumento para el diablo cuando tú respondes a esa. Un día, mientras Jesús estaba enseñando, un intérprete de la ley preguntó qué debía hacer para recibir la vida eterna, lo que estamos hablando, y el Salvador enseñó que para poder heredar la vida eterna debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto se resumía toda la ley, todo ese pedazo de Biblia que tiene en su mano,
ese libro tan grande que está metido en un celular o eso, se reduce a dos cosas simplemente. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo, al que tienes al lado. No importa que sea familiar, no importa que sea esposo o esposa, Él es tu prójimo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? ¿Cuánto te amas? Mucho. Cuando tú sales de la casa, sobre todo las damas, se ponen delante del espejo, ¿sí o no? Y empieza chan, tarán, tan, y empieza el proceso, ya estamos listos, pipi, ya está, le ha hecho la camioneta el hombre no necesita, y empieza, ¿sí o no? ¿Por qué lo hace? Dama, ¿por qué hace usted eso en el espejo? Se pinta los ojos, se pinta los labios, que la ceja, que la pestaña a la vuelta, no me queda bien así, me queda bien así, no, para otro lado, no. Está como una hora dando vuelta ahí, ¿sí o no? ¿Por qué lo hace? A ver, ¿por qué lo hace? ¿Ah? Porque queremos estar bien. Para verse linda, más linda de lo que es, para verse hermosa, para venir delante del Señor hermosísima, ¿no es cierto? Para eso se llama amarse a sí mismo, ¿o no? Una persona que no se ama, no le importa el espejo, sale toda machuda, así, ya, vamos, ¿sí o no? Eso es amarse a uno mismo. Y dice que uno que tiene que amar al prójimo como uno se ama a sí mismo, ¿no? Luego el intérprete de la ley le hizo otra pregunta y considera la posibilidad de marcar la pregunta que el intérprete de la ley le hizo a Jesús. ¿Cómo respondería a la pregunta del intérprete de la ley? ¿Cómo respondería usted a la pregunta que le hizo el intérprete de la ley a Jesús? Los agarré con la guardia baja. Jesús relata la parábola conocida como la parábola del buen samaritano. Y tenía sus intenciones para colocar en su palabra esa parábola del buen samaritano. Las intenciones de Jesús eran estas, las que estamos hoy día compartiendo. Los samaritanos y los judíos se despreciaban y a menudo evitaban interactuar entre ellos. No se podían ver. Una de las razones por qué los judíos consideraban inaceptables a los samaritanos era debido a que estos eran en parte judíos y en parte gentiles. Y se mezclaban las creencias religiosas de ambos pueblos. En cambio, el judío era puro, necesitaba la ley pura. No, aquí no había mezclas. Imposible las mezclas. Pero estos samaritanos se mezclaban sus creencias religiosas, mezclaban de ambos pueblos. Entonces, por eso era el odio contra los samaritanos. Por eso no se podían ver. Por eso Jesús coloca al samaritano como el buen samaritano. Pasó el levita, pasó el sacerdote, la gente que cree en Dios, pasó el cristiano del santuario de fe y no lo vio, lo miró y pasó. ¿Y qué clase de amor, qué clase de ayuda al prójimo? ¿Cómo te estás amando a ti mismo? ¿Cómo te estás honrando a ti mismo? Dice el Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nos plantea el Señor Jesús que los deberes como cristianos que debemos de tener hacia nuestros hermanos. ¿Cómo nosotros debemos comportarnos con nuestros hermanos? Con amor. Cuando un hermano está necesitado. Por eso fíjese que el Evangelio y el cristianismo resultaba en el periodo de los apóstoles. Y hoy día usted me dice, pero pastor, ¿no resulta? Así nomás. Así nomás. ¿No? ¿Por qué? Porque dice la palabra que no necesitaban nada de nada. ¿Y por qué no necesitaban nada de nada? No es porque eran grandes profesionales, no es porque tenían una posición económica muy alta, no, dice que porque todos trabajaban unánimes juntos, todos juntos, y todos traían a los pies de los apóstoles lo que debían traer, y así no le hacía falta a nadie. Y también se estudiaba, también se trabajaba, también había necesidad de comer, también había que pagar deudas, todo lo mismo que ahora.
pero a nadie de la congregación, a nadie del pueblo de Dios le faltaba nada, diga nada, nada. Ellos no entraban en deuda, no tenían deudas para nada. ¿Por qué? Porque la iglesia, el Señor respondía sobrenaturalmente. ¿Solamente por qué? Porque se aplicaba el amor. Amén. Se aplicaba la ayuda de una persona que ayudó a otra que la odiaba. Nosotros muchas veces ayudamos solamente a la gente de nuestra familia o un amigo que tengamos por ahí que es muy buen amigo, pero dice la palabra de Dios, dice que ¿qué sacamos nosotros con ayudar a una gente que amamos? Si la palabra dice ayuda al que no amas, y eso es realmente una ayuda verdadera. A tu enemigo, al que le tienes bronca, al que estás enojado, al que dice este no vale nada, este es un mundano, no sirve para nada, yo soy cristiana. A ese voy a ayudar. Cuando la palabra dice no, eso es fácil ayudar. ¿Es fácil ayudar a un ser querido o no? ¿Es fácil ayudar a un hermano, a un tío, un padre, una madre? Es muy fácil porque hay un amor fraternal, un amor directo. Pero es difícil ayudar a una persona que te hace daño. Es difícil ayudar a una persona que no conoces. Es difícil ayudar. ¿No? En Marcos capítulo 12, 31, dice, y el segundo es semejante a este, hablando de los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que este. Aquí se nos dice que preocuparnos de nuestro prójimo es un deber nuestro. Vienen tiempos, amados hermanos, vienen tiempos en que la situación en el mundo entero se va a estar tan desestabilizada que los gobiernos no van a saber qué hacer, que los líderes mundialmente no van a saber qué hacer. Lo único que va a sustentar al mundo es el cuerpo de Cristo unido, ayudándose unos a otros. Nosotros vamos a salir adelante, los cristianos, cuando aprendamos la parábola del buen samaritano y la practiquemos. Dice que el deber de nosotros como cristianos es ayudar a nuestro prójimo. Amén. Y nuestro prójimo también es nuestro enemigo. Nuestro prójimo, porque este samaritano le ayudó a su enemigo. Alguien que no creía en él, algo que lo tenían como un despojo humano. En Romanos capítulo 13, verso 10, dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso nos va a sustentar cuando vengan tiempos más difíciles. No va a estar, no te va a sustentar tu trabajo, ni que estés metido en tu casa entre cuatro paredes, no. Vamos a tener que llegar al nivel de los apóstoles y mucho más para poder demostrarle al mundo entero que hay un Cristo vivo. En Romanos capítulo 3, verso 10, 13, verso 10 se nos dice que no debemos hacer mal a nuestro prójimo, sino que debemos amarlo. En Romanos capítulo 15, verso 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice la palabra que los que estamos más crecidos debemos soportar a los que vienen atrás por su falta de madurez, por su falta de experiencia, por su carácter. De repente tienen un carácter de esos que ustedes no quieren ni despertar con esa persona. Pero dice que la palabra de Dios, sopórtense unos a otros. Sopórtense, ese es el amor, esa es la ayuda, soportándose los unos a los otros. Eso es lo que nos dicen estos versículos. En Gálatas capítulo 5, verso 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, no podemos hablar del amor de Dios con autoridad si no aplicamos esta parábola. Quizás en el edificio allá la hermana tenga un vecino que no lo puedo ver, que ya me quiero que se vaya, mete bulla todos los días y pum, 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 su música, nadie le dice nada y me quería bajar y no, dice ama a tu prójimo.
Ama al que te mete bulla. Yo tengo uno de allá al lado mío en mi casa. Y lo amo todos los fines de semana. No se sabe cómo lo amo. Lo amo a cocinar. ¿No? Pero mi obligación es quedarme callado en la cama, Señor, en el nombre de Jesús. Envía ángeles a apagar esos parlantes. Y tenemos que amarlos. Tenemos que amarlos. ¿Es justo delante de Dios eso? Es justo delante de Dios. Se nos dice en esta palabra, en este versículo, en Gálatas 5:14, que toda la ley se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como tú a ti mismo. Hermanos, al leer esta palabra, yo quiero que se la lleve para la casa y la lea y la vuelva a leer y la ponga por ahí. Pensemos, ¿qué está tratando Jesús de comunicarnos? En esta mañana, ¿qué está tratando de Jesús comunicarnos con esta palabra? ¿Qué nos está diciendo a los creyentes acerca de quién y cómo debemos amar? Porque ya le dije, amar a uno de su familia es fácil, ¿sí o no? Hermana, ¿le es fácil amar a su hijo? Mi hijo. Por sobre todas las Claro, ahí está chochando con sus nietos, su hijo. Yo al Maximito, lo amo. A la Valentina también. Es fácil amarlo. Sí. ¿Pero cuántos me aman a mí? Se quedan callados. No es fácil amarme a mí, ¿no? Yo soy pesado. Ahí está la hermana, susurro. ¿Cuánto ama a usted que le mete bulla todos los viernes? Nada. Quisiera hacerlo como papilla. Esa es la cosa. Hay un costo asociado con este tipo de amor. Por eso muchas veces nosotros no amamos. Hay un costo asociado con este tipo de amor, que es el único amor que es el verdadero, con el amor bíblico, con la ayuda brindada por el buen samaritano. Existen 4 maneras en que el amor bíblico le costó al buen samaritano. Y yo me atrevería a decir que el buen samaritano es tipo y sombra de Jesús. Porque él le dijo, todo lo que gastes de más, amadita, todo lo que gastes de más ayudando a ese que se te quiere meter ahí adentro, yo te lo voy a pagar cuando yo vuelva. ¿Quién de nosotros dice eso? ¿Me entienden? Entonces, el amor bíblico tiene 4 maneras, porque tiene un costo. Le costó algo al buen samaritano. No le costó, fue gratis la cosa. ¿No? Muchas veces amar a tu familiar, aunque el padre dice que los que más problemas te van a hacer son los de tu casa, y amar a esas personas de tu casa que te hacen problemas tiene un costo, pero vale la pena, porque dice que Jesús cuando vuelva te lo va a pagar. Todo lo que pasaste, todo lo que gastaste en ayudar a una persona, Cristo te lo va a devolver. Y Dios te dice, cuídame esa pequeña oveja que no conoce mucho de mí, cuídame esa persona que no me conoce, aunque esté en el pecado que esté. Dice que la primera cosa que hay que hacer, dice, el amor bíblico te va a costar muchos o menos de tus recursos. Ayudar a una persona te cuesta recursos, tienes que gastar de tus recursos. El samaritano estaba dispuesto a darle al hombre judío herido las cosas necesarias con el fin de ayudar. El samaritano utilizó sus propios recursos materiales, tela, para envolver su utilidad de la tela, pero le costó, era su tela, ¿no? Le costó aceite, le costó vino y le costó transporte. Y 2 días de sueldo, ya vamos a ver eso, se me adelantó la hermana, está atentísima, está buena los maestros. Y se acercó y dejó que el herido montara su propio animal, o sea, lo subió a su carro. Entonces vemos que el samaritano
financió la recuperación del hombre judío, de su enemigo. El samaritano pagó al mesonero 2 denarios, el equivalente a 2 días de salario para el trabajador promedio. ¿Cuánto es el salario mínimo nacional acá? $600. 3% de 21, 200 bolivianos. No, 2.100 bolivianos. 2.400, multiplíquelo por 2, 4.000, 5.200, ¿no es cierto? Al samaritano le costó 5.200 pesos. Pero eso es de 2 meses. Bueno, eso es de 2 meses, ¿no? Por eso acá dice que se comprometió a pagar a cualquier gasto que el mesonero podía incurrir mientras él se hacía cargo del herido. Ahora la pregunta es, ¿a qué has renunciado para poder amar a alguien? ¿Cómo te ha costado el amor fraternal o el amor mientras lo vives a diario? ¿Cuántos están ayudando a alguna persona acá? ¿Cuánto te ha costado, hermano, ayudarle a esa persona? ¿Cómo te ha costado producir ese amor en tu vida? ¿Cuánto te cuesta? Va a tener un costo. Tiene un costo. No es gratis. Porque la persona por algo necesita ayuda. ¿No? Ahora, la segunda parte dice que el amor que ejerce el buen samaritano sobre ese judío que estaba tirado casi medio muerto costará nuestro tiempo. ¿Cuántos tienen tiempo para ayudar? Hello. Hello. ¿Cuántos tenemos tiempo para ayudar? Si apenas nos alcanza el tiempo para dormir. Le costó tiempo al buen samaritano. No sabemos exactamente a dónde se dirigía el hombre, porque la Biblia no lo dice, pero él pudo haber estado viajando a su casa, él pudo haber estado en un viaje de negocios. Hay una serie de posibilidades. Lo que sí sabemos es que si el samaritano estaba dispuesto a poner su vida en pausa con el fin de ayudar a alguien que lo necesitaba y que lo odiaba. Se tomó el tiempo para vendar al hombre. Curó primero, echó el aceite, el vino de su herida y lo empezó a vendar. Le puso sobre su propia cabalgadura y hizo caminar al animal a una posada a pasar el resto del día cuidando de él. O sea, perdió todo el día, toda la noche ese día y recién se fue. Y al día siguiente, dice, partió con la promesa de volver. No lo dejó ahí nomás. No, porque cuando tú ayudas a una persona, tienes que terminar la ayuda. Si es material, ya toma, ya listo, ya ayúdate con eso. No, usted tiene que preocuparse que esa persona salvó lo que necesitaba. Que ya está, listo, lo necesitó, lo ayudó y ahí tuvo un final. No dejarlo ahí tirado. Este hombre hizo eso. Al día siguiente partió con la promesa de volver y el cuidado de este hombre herido le costó al samaritano una cantidad considerable de tiempo. Pregúntese a usted mismo en este día, ¿cómo el amor bíblico le ha tomado tiempo de tu día? ¿Cómo te ha hecho dejar algo que estabas haciendo o querías hacer para ayudar a alguna persona? Va a llegar el tiempo que tenemos que vivir esto, ¿no? Entre nosotros, entre la comunidad cristiana. No vas a encontrar ayuda en el mundo, porque todos van a estar preocupados de sí mismos. Y tenemos que aprender a hacerlo. El amor bíblico nos costará nuestra reputación. Mucha gente va a hablar mal de ti. ¿Cómo sigues ayudando a este? Si cada vez cae, cada vez va allá, cada vez hace esto y sigues ayudando. Te costará tu reputación. Tenga en cuenta que samaritanos y judíos tenían un odio profundo el uno al otro que se remontaba cientos de años. Judíos afirmaban que los samaritanos tenían una línea de sangre mixta, contaminada. Y no eran judíos, eran mestizos. El samaritano, sin embargo, estaba más preocupado por ayudar a este hombre que es judío herido de lo que estaba
con lo que otros puedan pensar o decir de él. Muchas veces, yo tengo un pastor amigo en La Paz que entra a los prostíbulos. La primera vez casi se armó una hecatombe en la iglesia. Todo el mundo criticando. Y era de la gente del pueblo. Pero él entra con la intención de rescatar a esas mujeres que están perdidas y de ayudarlas. ¿Me entienden? Ese es un buen samaritano. Y por supuesto que le va a costar su reputación. Porque nosotros somos muy fáciles para levantar el dedo y juzgar y acusar y hablar. Muy fáciles. Pero para aplicar esto, muy difícil. ¿No? Cuando lo entendimos, lo que él hacía y por qué lo hacía, muchos, gracias, dejaron de hablar, pero otros siguieron hablando, ¿no? Entonces, amado, el samaritano, una de las ideas principales de esta parábola es que el verdadero seguidor de Jesús amará a cualquier persona sin importar la raza, la situación económica, la postura política, la preferencia sexual, la postura religiosa y la reputación. ¿Qué pasa si el día de mañana entra una persona que tiene otra afinidad al sexo igual que él? ¿Qué pasa? ¿Se va a sentar solo allá y todos se van a venir para acá? ¿No necesita ayuda esa persona? ¿Cuánto estamos dispuestos a ayudar? ¿O va a venir el pastor y dice, ¡fuera, Satanás! Tenemos que estar preparados. Porque cualquier día es. Amén. Entonces, una de las ideas principales de esta parábola es que nosotros, los verdaderos seguidores de Jesús, amaremos a cualquier sin importar la raza. Eso es lo que hacía Jesús. Por eso Jesús, cuando pasaba, hacía un escándalo. Venían los fariseos, los escribas, corriendo, ¿viste lo que estaba haciendo? Enviaban edictos, mira lo que está hablando, se está juntando con las prostitutas, con los pecadores, con los publicanos. No, sus discípulos están comiendo en el día sábado. Dios mío, está sanando a la gente el día sábado. Por eso que Jesús era un revolucionario. Revolucionaba las cosas, ¿no? Pero los verdaderos seguidores de Jesús hacen eso. Si amamos a Jesús, ¿cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Entonces los que aman a Jesús, amaremos lo que Jesús ama. Y Jesús ama a la gente. Su creación. Jesús ama a la gente porque es su creación. Y tú tienes que ver al que vas a ayudar como una creación de Dios. No en lo que está metido, ni en su carácter, ni en sus cosas. Como creación de Dios, siendo quien sea, no importa que sea judío, samaritano, hija del pastor, hijo del pastor, o no, amigo, vecino. ¿Alguna vez has dejado de mostrar amor por tu propia reputación? ¿Cuántas iglesias pasan por esto? ¿Cuántos colegas pasamos por esta cosa? ¿Cómo el amor bíblico se aplica a aquellos que son nuestros enemigos? ¿Estamos dispuestos a mostrar amor a alguien cuando otros piensan que no deberíamos hacerlo? Mucha gente piensa, no, esos homosexuales no hay que ayudarlos. Dios se encarga de ellos. Esos alcohólicos, no, dejarlos, para eso están las instituciones para ayudar. A los drogadictos, que se mueren. Los que se vistan de otra forma, mira ese que tiene una cresta aquí, y marcado hasta el ojo, hasta dentro del ojo tiene tatuado. Que se muere. Sucio. ¿Será que Jesús nos trataría así? El amor bíblico nos va a costar nuestra comodidad. Tal vez este costo de la comodidad es una combinación
combinación de los tres anteriores. Debido al costo de los recursos financieros y materiales que se fueron con el cuidado del hombre herido, se puede suponer que esto probablemente no era una tarea cómoda. Primeramente porque el buen samaritano lo puso en su yegua, ¿no es cierto?, en su caballo, en lo que estaba, y él tuvo que caminar. El otro iba bien. Dejó su comodidad. Si tú quieres ver una iglesia pujante, una iglesia que realmente impacte a la sociedad, tienes que dejar tu comodidad como cristiano y empezar a avanzar en el camino cristiano. En muchas iglesias, fíjense que los hermanos tienen hasta su nombre en la silla. Y hay que se la vaya a quitar. Ay, de que le vaya. Uy, te sentaste en mi silla y te miran, buenos días. Esa es mía. Y te lo dicen así de frente, uy, perdón. Porque la comodidad ha llegado a muchos a ese aspecto. Hubiera sido más fácil para el samaritano hacerse simplemente al otro lado de la carretera, como se hizo el sacerdote o como el levita, y continuar su viaje. Tenía algún asunto urgente que atender y después de todo, este hombre era judío, ¿qué me importaba a mí? Entonces, ¿está usted dispuesto a renunciar a su propia comodidad por el bien de otra persona? Esas son las preguntas claves que usted las tiene que llevar esta noche, este día, a su almohada y preguntárselas delante del Señor con todo su corazón. ¿Estoy dispuesto yo a renunciar a mi comodidad de un día domingo de televisión con mi familia, ahí de cine, de pipocas, no de algún sanguchito, de la Coca-Cola ahí adentro, no? Cuando un hermano te llama, hermano, necesito por favor que venga. Ay, justo ahora el día domingo, el único domingo que tengo para descansar. Trabajo como mula toda la semana y ahora me viene a... ¿Estamos dispuestos nosotros a dejar nuestra comodidad para ayudar a alguien? Sonríe que Dios le ama. Esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Y si usted me dice que ama a Jesús, que yo le creo, por supuesto, no tengo por qué poner duda, porque eso lo sabe Cristo, hermano. Si usted me dice que ama a Jesús, pues Jesús ama a la gente. Jesús dejó todo por la gente. Todo por la gente. Su comodidad, su reputación. A él no le importaba que le dijeran lo que sea los fariseos, pero él le debe ayudar a la prostituta. Al publicano lo sacó de donde estaba. Al leproso se juntó con el leproso. ¿Me entiendes? Entonces, dice Romanos capítulo 5, verso 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo en la cruz murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad de vivir. Y no tenía por qué el maestro dejar su gloria delante de su Padre para venir a hacerse hombre acá y sufrir lo que sufrió por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haber de hacerlo? Pero Cristo murió por nosotros, que aún siendo pecadores, Dios mostró su amor para con nosotros. El amor le costó a Jesús sus recursos. En Filipenses capítulo 2, versos 5-8 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús durante un tiempo se rindió y dejó de lado su gloria divina y tomó la forma de un siervo y se despojó a sí mismo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor de Jesús le costó su tiempo. Juan capítulo 1, verso al 4 al 1 dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en Colosenses se asemeja y dice, y él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Estos dos pasajes son dos pasajes entre muchos que apuntan a cómo Jesús, creador, él creó todas las cosas, visibles e invisibles. Jesús es el creador del tiempo y el espacio, lo que significa que él está fuera del tiempo y del espacio. Sin embargo, durante un tiempo, él mismo se sometió a las leyes y en los límites del tiempo para caminar entre nosotros. Cristo dio su tiempo por ti y no tenía ninguna obligación. Cristo dio su tiempo por ti, porque se hizo hombre para caminar entre nosotros. Fueron 3 años y medio que Cristo estuvo entre nosotros y dio su tiempo para la salvación de todos los que le siguieron. El amor también le costó al Señor su reputación. Fue el hombre más despreciado antes de subir a la cruz y cuando estaba en la cruz. ¿Y por qué lo despreciaron? Si lo único que hizo fue el bien, vino a sanar, vino a salvar, vino a alimentar a las personas, vino a declarar un reino más poderoso. Entonces, en Isaías 53 dice que Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en dolor, y como que la gente se esconde el rostro, fue menospreciado y lo mantuvieron en baja estima. Mire cómo la gente cambia su mentalidad, cómo la gente cambia en un momento en su mente. Jesús les dio comida, Jesús los salvó, Jesús los sanó y les seguía la multitud. Y esa misma multitud que los salvó, esa misma multitud que los alimentó, esa misma multitud que los sanó, lo crucificaron después. A los pocos días estaban gritando, crucifícate, crucifícate. Lucas capítulo 3, verso 37, 34 dice que Jesús era un amigo de publicanos y pecadores. En Lucas 15, 2, los líderes religiosos se quejaron diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y tal vez la mayor manifestación se puede encontrar en 2 Corintios capítulo 5, 21, donde dice: por nuestra causa Él lo hace pasar por pecado, que no conocen el pecado, para que en Él nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Hermanos, Jesús abandonó su reputación para nuestro beneficio. ¿Cuánto está dispuesto a dejar su reputación para ayudar a alguien que es despreciado? El amor le costó a Jesús su comodidad. Jesús fue odiado por los mismos que Él vino a salvar, pero eso no le impidió amarlos. Él fue lleno de tristeza, experimentado en quebranto. Él era herido por Dios mismo. Él fue traspasado, aplastado y castigado por nuestros pecados e impiedad. Fue oprimido, afligido hasta el punto de la muerte. Y este es el pensamiento final. Esta es la conclusión final. Jesús estuvo dispuesto a pagar un alto precio por amor a nosotros. Amén. Y si tú eres seguidor de Jesús, tú eres creyente en Jesús y dices tener a Jesús en tu corazón, tienes que estar dispuesto a pagar un precio para ayudar al pueblo. Y no solamente a tus familiares, porque eso es fácil. Al que te tiene bronca, al que está en contra de ti, al que habla de ti. Y pagar un precio por amor por 2 razones. Jesús estuvo dispuesto porque debido a que era la voluntad del Padre y para proporcionar la salvación a la humanidad, la creación más valorada de Dios, la humanidad. ¿Sabías que tú eres la persona más valorada por Dios?
Tú. Mira que está al lado. Dile tú. Tú. ¿Sabes que nuestra motivación debe ser la misma? Tenemos que estar preparados para lo que se viene. Tenemos que estar preparados para lo que se viene, porque lo único que va a sostenernos es el poder de Dios en los tiempos que vienen, y funcionando así de esta forma. Porque si no, el Espíritu no va a funcionar. Nuestra motivación debe ser la misma, porque es la voluntad del Padre que nosotros ayudemos a los más necesitados, aunque no sean nuestros amigos. Es la voluntad del Padre que nosotros hagamos esto. La pregunta es, ¿cuánto amor bíblico estamos demostrando a causa del Padre? ¿Cuáles son algunas formas prácticas que podemos manifestar el amor bíblico? Usted esta semana va a tener la oportunidad, porque Dios lo va a hacer. Porque cuando nosotros declaramos una palabra y la soltamos, Dios empieza a experimentar la palabra en la semana en tu vida. Así que estate atento. Y cuando veas la oportunidad, no te hagas el loco, sino pon en práctica esta palabra. Y ese amor que va a ser derramado en ese momento va a solucionar, va a salvar toda tu alma, va a sacar toda angustia, toda tristeza, todo dolor. Porque es mejor dar que recibir. Amén. El amor bíblico muchas veces parece imposible, hermano. Uno dice, ¿quién hace esto en este mundo? ¿Quién hace esto en Sucre? Si se están peleando entre ellos. Vos colocas una farmacia y a los 15 días tienes 2, 3 farmacias a tu lado. Gente egoísta, gente que no quiere salir adelante, gente que quiere, no sé. El amor bíblico no es fácil, a veces parece imposible, pero hay que tener esto en cuenta. Una cosa ten en cuenta cuando Dios te dé la oportunidad, aún los jóvenes, en las universidades, en los colegios, ahora que está de moda hacerle bullying a los compañeros porque eres superior, porque eres más capo, porque tus padres tienen más moneda. Piensa en lo que vas a hacer antes de hacer eso. Entonces, hay que tomar en cuenta que el que lo ha hecho por nosotros es el que va a hacerlo a través de nosotros. No eres tú el que va a ser Jesús mismo el que va a hacer lo que tú tienes que hacer. Y todo lo que hagas a tu prójimo, el Padre te lo pagará. Amén. No es gratis. Papá, cuando contrata, paga. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Dios te está diciendo, ayuda a los demás, al que está necesitado, al que necesita un consejo, al que necesita algo monetario, al que necesita un apoyo. Ayúdalo, aunque sea tu familiar, aunque ese familiar te haya hecho las mil y una, apóyalo, ayúdalo, a tu vecino, dale de la palabra. Y todo eso, cuando yo vuelva, dice el Señor, el samaritano dijo, cuando yo vuelva, todo lo que gastes de más, si el hombre tiene hambre, si el hombre quiere alguna cosita extra, en vez de comer arroz con huevo, él quiere tal vez una milanesa de pollo, como la que comieron ayer, que estaba rica. ¿No? Dáselo. No te preocupes, que yo voy a venir un día y yo te lo pago. Amén. En ese espíritu nos vamos a poner de pie y vamos a tomar esta santa cena que se está esperando. En ese espíritu, que Dios tenga misericordia de nosotros